prepárate porque va a ser un año de restitución para la iglesia de Jesucristo. Sí. ¿Alguien tiene el corazón listo para recibir la palabra? Ayúdeme hoy. Help me out today. Josué capítulo 6 versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Si usted puede, léalo conmigo. Vamos a leer algunos versículos. Así dice: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta. ¿Cuántas vueltas? Una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron de nuevo el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová. Y que dice: andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y y la retaguardia, iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Ahora ponle atención al versículo 14 y 15. Dice: así dieron otra vuelta a la ciudad al segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante ¿cuántos días? 6 días. 6 días. Ahora el versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad. ¿Cómo? 7 veces. Una vuelta cada día por 6 días. Y el último día, el séptimo día, 7 vueltas iguales a los días anteriores. 13 vueltas en total. Cada vuelta era probablemente alrededor de 2 horas y media. 13 vueltas, a usted haga la matemática, son casi 30 horas dándole vueltas al mismo lugar. Yo le puse un título alterno al mensaje. Le puse: Señor, ¿por qué tantas vueltas? No sé si alguien algún día le ha preguntado al Señor eso. Señor, ¿por qué tantas vueltas alrededor de lo mismo? Around the same place. Señor, ya pasé por aquí. Señor, ya hicimos esto ayer. Señor, ya hicimos esto la semana pasada. Diga conmigo: Señor, ¿por qué tantas vueltas? Hoy Dios te va a dar la respuesta, amén. Tú respóndele al vecino y dile: persevera y conquista. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. You may be seated this morning. Si me dan el reloj, por favor, con el tiempo. I don't see it up. Muy bien. Persevera y ¿qué? Dígalo de nuevo. Persevera y ¿qué? Persevera y conquista. Muy bien. En toda la tierra prometida, y quiero aclararle algo. I want to clear something for you. Cuando nosotros hablamos de la tierra prometida, porque yo entiendo que hay personas que tal vez hoy llegan por primera vez, hay algunos que han oído el término la tierra prometida, y usted dice: pastor, ¿qué significa eso realmente? What does it really mean, the promised land? Porque puede ser un término que oímos mucho, un término muy común, pero la tierra prometida, si usted puede, escriba esto, se refiere, hay 2 cosas importantes. Lo primero, la tierra prometida no es un lugar físico. It's not a physical place. La tierra prometida se refiere a aquellas promesas de Dios, aquellas promesas que Dios te ha hecho en tu vida, aquellas promesas que has recibido de Dios desde que lo conociste. Promesas que tú entiendes que son reales, que son claras, que no hay duda en tu corazón de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios te ha prometido. ¿Cuántos aquí tienen al menos una promesa de parte del Señor que todavía no se ha cumplido en su vida? Levante su mano.
You have a promise that has not been fulfilled. Israel tenía la promesa de esta tierra no por 40 años, no por 5 años, no por 5 meses. Esta es una promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les había prometido darle ese territorio. Esta es una promesa de más de 500 años. It's over 500-year promise. Y mire que el diablo todavía está tratando de quitarle la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, y removerlos de la tierra que Dios les juró que era de ellos. ¿Alguien está aquí conmigo? Y yo quiero que usted entienda que la tierra prometida es esa promesa que has recibido de parte de Dios. Y segundo, quiero que entiendas que la tierra prometida no es un lugar físico. It is not a physical place. Aunque puede ser un lugar físico, puede ser llegar a un lugar físico, pero no es un lugar físico. Cuando las últimas semanas, cuando yo te he declarado, ya estamos en la tierra. ¿Cuántos me han oído decir, ya estamos en la tierra prometida? ¿Cuántos han oído esa declaración? Ahora, ¿cuántos creen esa declaración? Ok, le voy a explicar algo de eso. Let me explain something about it. Y si me pueden bajar el piano en el monitor un poquito. Le voy a explicar algo acerca de esto. Let me explain something about it. Estar en la tierra prometida no es estar en un lugar físico, es estar en la temporada, en el tiempo en el que Dios hace accesible conquistar y poseer las promesas que ha hecho a tu vida. Se lo voy a repetir. Cuando el Señor declara estás en la tierra prometida, lo que realmente te está diciendo es el tiempo. El tiempo está accesible. Estás en el tiempo en que las promesas que he hecho a tu vida están a tu alcance. ¿Usted lo puede creer? Dígalo conmigo. Estoy en la temporada donde las promesas de Dios están a mi alcance. Esa es una realidad. That's a reality. Y hay que ser muy entendido en los tiempos. Y hay que ser muy sensible a los tiempos de Dios. Porque si tú dejas pasar el tiempo en el que Dios te dice ahora es accesible, entonces hay ventanas espirituales que se cierran, y cuando se cierran no se vuelven a abrir cuando tú quieras, se vuelven a abrir cuando Dios te da la oportunidad. Y por eso hay cosas que hay que entender en el espíritu y hay que accionar en el espíritu. Y cuando Dios dice estás en el tiempo, por eso yo estaba pensando en estos días, no voy a volver a cantar Fiesta en el Desierto, porque ya mi tiempo del desierto pasó. Y no quiero seguir declarando que voy a hacer fiesta en el desierto. Voy a hacer fiesta en la tierra prometida. Bueno, si usted lo entendió, ¿alguien dice amén a eso? Dígale al vecino, vamos a hacer la fiesta pero en la tierra prometida. En el desierto hay pura arena. En la tierra prometida vamos a comer mejor. Amén. Va a haber una mejor fiesta en la tierra prometida. ¿Alguien dice amén? Vamos un paso más. Let's go a step further. Algo que Dios nos enseña en el libro de Josué es que toda la tierra prometida no se conquista en una semana ni en un instante. La tierra prometida toma tiempo conquistar. Pero escuche esto, but listen to this. Pero algo que el Señor quiere que entendamos es que al entrar a la tierra prometida vamos a encontrar que las promesas de Dios están amuralladas. Jericó, y nosotros estuvimos en Israel y pasamos por Jericó, y en Jericó, que es la primera ciudad fronteriza entre el desierto, Israel y la tierra prometida, es una ciudad que era totalmente amurallada. Y eso no es para nuestra riqueza histórica.
Eso no es para que usted aprenda de historia bíblica. Eso es un principio espiritual que Dios nos está revelando a través de la Escritura. ¿Y cuál es el principio, pastor? Que toda promesa de Dios ha sido amurallada y está amurallada por el enemigo. Si tú pudieras ponerte gafas y ver el mundo espiritual con lentes espirituales y miraras tus promesas, no las verías directamente, verías murallas alrededor de ellas. Y por eso es que lo más difícil es alcanzar lo que Dios te ha prometido. Can you lower the piano on the monitors for me, please? Escuche, lo más difícil es alcanzar aquello que Dios te ha prometido. Son las promesas de Dios las que decimos: Señor, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Señor, ¿cuándo van a suceder? ¿A alguien le ha pasado eso? Señor, ¿hasta cuándo daré vueltas en esto? Escuche esto, listen to this. Tus promesas espirituales están amuralladas. ¿Y por qué están amuralladas? Si usted tiene que entender esto para poder conquistar esto, y usted se pregunta ¿por qué el enemigo pone murallas alrededor de las promesas? La respuesta es sencilla: porque él quiere intimidarte, él quiere desanimarte y él quiere desviarte de la dirección de Dios. Y la forma en que lo hace es poniendo una gran muralla que tú sabes que en tu fuerza tú no puedes derribar. Y cuando la ves y cada vez que la ves, algo dentro de ti dice: Señor, ¿será que esto sí va a suceder o será que nunca va a suceder? ¿Alguien ha estado ahí? ¿Alguien entiende lo que le estoy hablando? You understand? ¿Estamos hablando el mismo idioma? Están pensando. Okay. Muy bien. El enemigo levanta esas murallas alrededor de tus promesas, y toda promesa está amurallada. Every promise is walled. Porque toda promesa es como un Jericó. Dios nos está enseñando en las páginas de Josué que cada promesa está amurallada. Y aquí es donde entra el principio del día de hoy. Porque cuando Dios le da una estrategia a Josué, la estrategia que le da no es una estrategia atractiva, no es una estrategia convencional. La estrategia, y mucha gente le gusta darle vueltas a las cosas física y literalmente, haciendo lo mismo que Josué hizo con Jericó. Y está bien si el Señor te dice que lo hagas, pero lo que Él nos está enseñando, ilustrando a través de ese ejemplo de rodear las murallas de Jericó, no es un tema de darle vueltas al asunto, es un tema de aprender a perseverar en aquello que Dios te ha dicho que te pertenece a ti. Diga conmigo: perseverancia. ¿Por qué Dios no se lo da en un día? ¿Por qué Dios no le dice a Josué: dale una vuelta, y al final de la vuelta nos ahorramos todo ese tiempo y se caen las murallas y lo toman ya enseguida? Porque Dios no está interesado en hacerlo rápido. He's not interested in doing it quickly. Él no está interesado en simplemente que las cosas sucedan rápidamente en tu vida. Ese no es el propósito de Dios. Él puede hacerlo y pudo haberle dicho a Josué: Josué, dale una sola vuelta y este mismo día van a caer delante de ustedes. Pero el Señor le dice: no, vas a dar una vuelta cada día por 6 días, y el 7º día vas a darle 7 vueltas más. ¿Y por qué? Porque Dios está tratando de enseñarle a su pueblo que para tomar a Jericó, la única forma de derribar las murallas de Jericó es a través de la perseverancia.
la perseverancia, escríbalo, es necesaria. Dios la ha puesto como un ingrediente necesario. Es el ingrediente necesario para ver el rompimiento en tu vida. No hay rompimiento, there's no breakthrough in your life. No hay rompimiento, no hay conquista de promesas en tu vida, al menos que tengas el ingrediente de la perseverancia en ti. ¿Alguien está aquí conmigo? Es como tratar de hacer un plato sin el ingrediente principal. Es como tratar de hacer un arroz chaufa sin arroz. ¿Alguien está aquí todavía? Estamos en el tema peruano. Estamos acá. Es como tratar de hacer una bandeja paisa sin la arepa y el chicharrón. No hay rompimiento. Pastor, nos está dando hambre. Ok, aguantes. Persevera. Estamos aprendiendo. No hay rompimiento y no hay conquista de promesas, al menos que no tengas, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, al menos que no tengas perseverancia. Perseverance es el ingrediente principal para conquistar las promesas de Dios. El 6, ¿por qué 6 días, pastor? 6, anote esto le va a ayudar. Le voy a dar algo extra acá. 6, ¿por qué 6 días? Y después 7 vueltas en el séptimo día. 6 es el número del hombre. 6 is the number of man. 6 es el número en el que Dios dice: yo voy a requerir que tú hagas algo. Pero 7 es el número de Dios, el número perfecto de Dios. Entonces Dios te dice: por 6 días yo quiero que tú lo hagas, que tú des vueltas, que tú perseveres, y el séptimo día, que es mi día, yo voy a completar la obra que tú comenzaste. Did you understand that? Los rompimientos no vienen porque yo le digo: Señor, hazlo tú, y yo me voy a quedar aquí sentado, cruzado de brazos. No, los rompimientos vienen cuando yo persevero en obedecer lo que Dios me ha dicho que obedezca y que crea. Y cuando llego al límite de lo que yo puedo hacer, es cuando Dios entra y hace lo que solo Dios puede hacer. Aquí, eso está bueno. This is good stuff. Hay una diferencia, y yo quiero que usted marque esta diferencia y la entienda. Hay una diferencia entre milagros y promesas. No los confunda. No todo milagro es una promesa. ¿Y por qué se lo digo? Porque una cosa, le voy a decir por qué. La fe puede producir milagros, y los milagros son instantáneos, pero las promesas no. Ninguna promesa es instantánea. No promise is instant. La fe produce milagros instantáneos. Si usted recuerda, la mujer del flujo de sangre, ella dijo: si toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. ¿Y qué hizo la mujer? Se hizo camino, fue hasta donde Cristo estaba, tocó el borde de su manto, y dice la Biblia, y al instante fue sana. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, tu fe, diga conmigo, tu fe te ha sanado, te ha salvado. La fe produce milagros. Anótelo, write it down. Esto le va a servir. Esto es un masterclass de fe y de perseverancia. La fe produce. ¿Necesitamos la fe? Claro que sí. La fe es importante, la fe es necesaria, pero lo que tú estás por conquistar no es un milagro, es una promesa. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Escuche esto: las promesas son mayores que los milagros. Los milagros
los milagros son instantáneos y los milagros cambian las cosas en un momento, pero las promesas son eternas. Milagro es que yo ore por mi familia y llegue la persona que estoy orando, sea mi hijo, sea mi cónyuge, llegó el domingo a la iglesia y yo digo, gracias Señor porque hiciste el milagro. You did the miracle. Pero la promesa no es que venga a la iglesia, la promesa es que sirva a Cristo el resto de su vida. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Vamos bien? Un milagro es que yo necesite $2,000 mañana para pagar la renta. Señor, yo tengo fe. Señor, yo lo creo. Yo oro por el milagro. Y mañana alguien toca la puerta y me envía $2,000 y pago la renta. ¿Cuántos creen que ese es un milagro? Es un milagro. Gloria a Dios por el milagro. Pero la promesa es mucho más grande. La promesa es que tú nunca jamás pedirás prestado, sino que darás prestado a las naciones y tendrás el tesoro de Dios. That's a promise. Entonces, los milagros se producen por la fe y son instantáneos, pero las promesas no. Las promesas se requiere de perseverancia. Porque la fe produce milagros, pero la perseverancia produce promesas y carácter. La fe solo produce milagros, pero las promesas de Dios producen promesas. Pero la perseverancia produce promesas más carácter. Y por eso es que a Dios le interesan más cumplir las promesas en tu vida que simplemente hacer un milagro. Y Dios hace milagros y hará milagros y te bendecirá con milagros, pero lo que Dios más anhela es que conquistes promesas. ¿Por qué? Porque en la conquista de la promesa Dios no solamente hará algo grande, cambiará tu carácter a través de ese proceso. Anote esto. ¿Qué es la perseverancia? What is perseverance? Señor, ¿qué es la perseverancia? ¿Qué enseña la escritura? ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es la fe más la paciencia. Me quedé pensando en eso esta semana. Starting to think about that this week. Fe más paciencia es igual a perseverancia. Perseverancia, en otras palabras, es la fe sostenida a través del tiempo de la prueba. Eso es perseverancia. Yo le dije, Señor, estas son las cosas que yo pienso en la semana, porque soy pastor. Yo le dije, Señor, ¿por qué la perseverancia no es un fruto del Espíritu? ¿Por qué no es un fruto del Espíritu? Le pregunté. Y ahí fue donde entendí la definición de la perseverancia. Porque el Señor me dijo, es un fruto del Espíritu, pero no es un solo fruto, es la combinación de dos frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Otra vez, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para tener perseverancia tienes que tener el fruto de la paciencia y el fruto de la fe.
Entonces la perseverancia es mucho más que solamente tener fe. Es que tu fe se sostenga a través del tiempo en el que estás esperando que algo suceda. ¿Lo está digiriendo? Digesting, másquelo. La fe en el mundo espiritual es fascinante. Spiritual is fascinating. Nosotros medimos el tamaño de las cosas. Qué grande es algo viendo su tamaño. La fe no se mide por tamaño. Por eso Cristo dijo: si tu fe fuera aún del tamaño de un grano de mostaza, no importa, es suficiente. Porque la fe no se mide por tamaño. It's not measured by size. La fe se mide por duración. Cuando Cristo está caminando sobre las aguas, Pedro lo ve y le dice: Señor, si eres tú. Mire la fe de Pedro. Look at Peter's faith. Si eres tú, manda que yo camine, vaya hacia ti. Y Cristo le dice: ven. Toca al vecino y dile: ven. Así de sencillo. Le dijo: ven. ¿Y qué hace Pedro? Escuche esto. Pedro tiene la fe para salir de la barca y comenzar ¿a qué? A caminar sobre las aguas. He begins to walk upon the waters. Pero lo que más me llamó la atención del texto hace un par de años atrás es que cuando Pedro va caminando y ve las olas y le sopla el viento, comienza ¿a qué? A hundirse, y Cristo lo rescata, le da la mano, lo levanta y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y yo le dije: Señor, no eres justo. Yo le dije: Señor, no es justo, no lo entiendo. ¿Por qué le dices a Pedro, que fue el único que decidió salir en fe, que era un hombre de poca fe? Yo hubiera dicho: hombre de gran fe, caminaste sobre las aguas. Pero Cristo le dice: hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque no duró mucho su fe. Porque caminó 3 pasos y se le acabó la fe. La fe no es lo que tienes por un instante para hacer algo grande. Es cuánto tiempo mantienes la fe a través de lo que estás viviendo y atravesando. Entonces Dios te dice: grande es tu fe. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor si usted lo entiende. Diga conmigo: fe más paciencia es perseverancia. Y cuando Dios mira la perseverancia y cuando Dios habla de la perseverancia, es algo de gran estima ante los ojos de Dios. Por eso Santiago dice: tenga la paciencia, hablando de la palabra perseverancia, tenga la perseverancia, su obra completa en ustedes, para que seáis perfectos y no os haga falta cosa alguna. Hay algo que te completa en Dios y es la perseverancia. Y Dios me dijo: vamos a terminar este mensaje con una gloria de Dios. Vamos a Hebreos. Let's go to Hebrews. Hebreos capítulo 6. Usted dice: pastor, muéstreme eso bíblicamente, porque no lo creo. Ok. Hebreos capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice la escritura? Let's read it together. A fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? ¿Quién es un perezoso? Ayúdeme. ¿Quién es un perezoso? Alguien que no quiere hacer nada. El escritor de Hebreos dice: no quiero que se queden sin hacer nada.
No se hagan perezosos. Porque cuando hablamos de perseverancia, muchos creen que perseverar es solamente esperar. No. Esto es lo que el escritor está diciendo. Perseverar no es cruzarse de brazos y esperar que algo cambie. Perseverar es mantener una fe activa, caminando, andando, rodeando las murallas día tras día, creyendo todos los días que hoy será el día en que las murallas se caen. Es agresivo, it is aggressive. Creyendo todos los días. Hoy no vino a la iglesia, pero el próximo domingo mi hijo vendrá a la iglesia. Hoy no fue el día, Señor, pero mañana yo creo que será el día, porque estoy en el tiempo de tomar toda promesa del Señor. Hoy no pasó, esta semana no pasó, pero la próxima semana, Señor, yo voy a seguir caminando y voy a seguir creyendo. Señor, no me voy a detener, no me voy a quedar perezoso con los brazos cruzados pensando que simplemente es esperar. No, es creer con fe día tras día. ¿Alguien está aquí todavía? A fin, léalo conmigo, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la que y la que heredaron. Ahí está todo el mensaje. Las promesas, no los milagros. Las promesas se conquistan a través de la que. Súmale paciencia a tu fe y vas a tener perseverancia. Súmale paciencia a la fe y vas a heredar las promesas de Dios. Súmale paciencia a tu fe, porque a veces nos desanimamos porque nuestra expectativa es que la fe lo produzca enseguida. Y al no suceder enseguida, mi fe se desanima. Señor, ya le di una vuelta, no ha pasado nada. Señor, ya dimos 2 vueltas, todo sigue igual. Señor, ya dimos 3 vueltas. Señor, yo sigo haciendo lo que me pediste, pero ¿cuándo va a cambiar la cosa? When are things going to change? Y el Señor te dice: no te he cambiado la instrucción. Tú sigue dando las vueltas creyendo que en cualquier momento esas murallas en tu vida, en tu promesa, se van a derribar a través del poder del Espíritu. Toca al vecino y dile: vecino, añádele paciencia a tu fe. Vamos, tócale. Tu vecino necesita que tú lo sacudas y le digas: vecino, añádele paciencia a tu fe. ¿Cuánta gente impaciente hay aquí? Gloria a Dios. Yo aprendí hace unos años que Dios no tiene afán. Que Él, escuche, no es que yo estoy esperando por Él, Él está esperando por mí. Él está tratando de producir en mí perseverancia. Porque quiéralo o no, la perseverancia es lo único que va a producir carácter en ti. Pastor, ¿y por qué necesito carácter? Porque el carácter es lo único, escúcheme, lo único capaz de sostener la promesa. Promesa sin carácter se acaba. La echas a perder. Lo arruinas todo. ¿Cuánta gente tiene talento, habilidades y de un día a otro están allá arriba? They're up there.
y la gente queda vislumbrada. Wow, qué talento, wow, qué habilidad, wow. Y a los pocos meses, a los pocos años, eso los arruina completamente. Tú quieres que Dios te prospere, tú quieres que Dios te bendiga con riquezas y finanzas y que Dios te haga un empresario exitoso. Necesitas carácter. Tú quieres ser un siervo de Dios que se para a predicar. Hay muchos buenos oradores, hay gente muy carismática, es más, hay gente muy ungida sin carácter, without character. Y qué peligroso es un líder sin carácter. Y qué peligro es un pastor que tiene unción y no tiene carácter. Puede arruinar a mucha gente. You could ruin people. Saúl es el ejemplo bíblico. Ungido, Dios lo ungió, Dios lo llamó, Dios lo levantó, pero lo usó como un ejemplo de alguien que es ungido sin carácter. ¿Por qué necesito perseverancia? Porque la perseverancia es lo único que va a producir en tu vida carácter. Y el carácter es lo único que va a sostener la promesa que Dios te da. ¿Por qué? Porque tú le pides al Señor: Señor, te pido por mi esposo que conozca al Señor. Y el Señor, si lo hace muy rápido y viene y conoce al Señor y tu carácter es insoportable, como que alguien lo tocó, alguien se identificó. Si tu carácter no está en el lugar, Dios te puede dar la compañía que tú le pediste, la promesa de la compañía. Dios te puede dar los recursos y las riquezas, pero si no tienes el carácter para manejarlo, esas riquezas te van a echar a perder a ti. Te van a corromper y te van a echar a perder. Y te van a alejar de Dios. David, el salmista, le dice al Señor, Señor, hace una de las oraciones más sabias en la escritura y le dice: Señor, yo te pido, no me des demasiado para que yo no me olvide de ti y me vaya a hacer mi vida aparte, y no me des poco para que no te maldiga y diga: ¿dónde está Dios? Señor, dame lo que necesito para el momento en el que estoy. Eso es carácter. That's character. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. I told you this was a masterclass today. Imita a aquellos que a través de la fe y la paciencia, ¿de quién está hablando? Abraham. 25 años esperando la promesa de Dios, esperando un Isaac que Dios le había prometido. 25 años creyendo, esperando, marchando, viendo cuándo, Señor, hasta cuándo, cuántas vueltas más. 25 años, pero llegó el momento donde su carácter, donde su perseverancia estaba tan determinada que Dios le dijo: aunque tienes 100 años, te doy lo que te prometí. José, Dios le da un sueño en su juventud y le muestra la grandeza del palacio y de lo que Dios lo usaría para hacer, y le pasa de todo en su vida y está en una cárcel, en un calabozo, y ahí en ese lugar 14 años después, pero con carácter, con perseverancia, él le dice: Señor, úsame como tú, aún en la cárcel, úsame aquí. Ahí es cuando tú sabes que desarrollaste carácter. Y el Señor en un instante lo saca de la cárcel y lo lleva al palacio. Y podemos hablar de muchos ejemplos bíblicos.
hombres y mujeres que a través de diga conmigo, la fe, diga conmigo, a través de la fe y la paciencia, alcanzaron, heredaron las promesas de Dios. Alguien dice amén a eso. Alguien da un aplauso fuerte al Señor. ¿Sabe? Yo le dije, Señor, ¿y por qué quieres que predique esto hoy? Yo he hablado de la perseverancia antes. I talked about perseverance. Señor, ¿por qué quieres que hable de esto hoy? El Señor me dijo, porque hay personas, dos razones. Una, hay personas en este lugar que llevan dando vueltas y aún no han visto la promesa. Diles que no se rindan. Diles que no se den por vencidos. Diles que no busquen sus propias opciones. Diles que perseveren en sus matrimonios. Diles que perseveren creyendo que voy a prosperar y bendecirlos. Diles que sigan perseverando creyendo que la salvación de toda su familia viene pronto. Diles que sigan perseverando y creyendo que la salud en sus cuerpos viene pronto. Diles que sigan creyendo y perseverando que el ministerio y los sueños de Dios para esta casa los vamos a ver pronto también. En el nombre de Jesús. Vamos a dar ese aplauso al Señor. ¿Alguien lo cree? Porque estamos en el año de la doble gracia. Porque hay una ventana en el cielo abierta para poseer las promesas de Dios. Y tú tienes que entender que la perseverancia es la fe más paciencia. No es solamente esperar, es esperar creyendo con fe que sucederá. ¿Lo entendió? Yo recuerdo hace unos años atrás, mi hermano está aquí al frente y mi hermano es un viajero tremendo. Acaba de llegar de Australia, para que usted sepa. Pero hace años atrás, yo recuerdo que mi hermano recibió su residencia hace ya muchos años. Y en esta nación hay una ley que para ser ciudadano americano tú tienes que pasar 5 años después de recibir la residencia. Y yo recuerdo que él habían pasado ya 5 años, 5 years have passed by, de haber recibido su residencia. Y él estaba ansioso por tener ya su ciudadanía. Y recuerdo recibir la llamada un día y me contó y me dijo, fui a aplicar para la ciudadanía y me dijeron que todavía no califico. Le dije, ¿por qué? Porque mi calificación para recibir la promesa no comenzó desde el momento en que recibí la residencia. Se cuenta el tiempo en que permanecí en el país desde que recibí la residencia. Y él dijo, me falta todavía para ser ciudadano. Porque cada vez que él salía del país siendo residente, paraban de contar el tiempo en que lo calificaba para la ciudadanía. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe por qué le estoy contando eso? No porque quiero que aplique para la ciudadanía. ¿Sabe por qué le estoy contando eso? Porque es un principio. It is a principle. Las promesas no se cumplen en mi vida desde el momento en que yo las recibo. Las promesas se cumplen con el tiempo en el que yo permanezco caminando y creyendo firme en lo que Dios me ha prometido.
Y hay muchos que le han descontado tiempo de la promesa porque no has perseverado correctamente. ¿Y qué? ¿Cómo así, pastor, que no he perseverado correctamente? Porque has recibido la promesa, le has dicho al Señor sí, amén, pero cuando no ves nada te quejas y hablas mal de las circunstancias y le dices: Señor, no sé por qué me tienes en esto. Y lo que has caminado con tus pies lo has borrado con tu boca. Ay, Padre, ayúdanos. Es la realidad del mundo espiritual. Lo que caminaste sudando por 2 horas alrededor de ese muro, por 6 días alrededor de ese muro. Por eso Josué le dice al pueblo: shh, no digan nada. Nadie diga nada. Solamente oigan en las bocinas y adoren a Dios. Y mientras que yo estoy esperando, yo no me puedo estar quejando. Cuando yo comienzo a quejarme, dejo de perseverar. Cuando yo comienzo a dudar, dejo de perseverar. ¿Alguien está aquí todavía? Estoy tratando de ayudarte. I'm trying to help you. Estoy tratando de ayudarte. Se me fue el tiempo. Pero quiero darte 3 cosas, y aquí voy a cerrar. 3 cosas en las que Dios me dijo que te dijera que perseveres. ¿Listo? Anótelas. Esta es una dirección de Dios. Listen to this. Persevera en tu confesión. Se lo acabo de decir. I just told you that. Número 1, persevera con tu confesión. ¿Quiere anotar un texto? No lo vamos a leer, pero anótelo. Hebreos 10:23. Hebrews 10:23. Write it down. Josué 1:8. Anótelo. Se lo dejo de tarea. Josué 6:10. Anótelo. That's your homework. Léalos en casa. Cuida tu confesión. Watch your confession. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Mantén la palabra en tu boca. Cuando se venga un pensamiento, declara la palabra. Declara la palabra. No borres con tu boca lo que has caminado con tus pies. Número 2. Number two. Persevera haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo perseveramos? Sigue haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Vamos a leer este texto rápido. Hebreos 10:35 al 37. Si me lo pueden poner. Quiero darle una base bíblica a esto. ¿Cómo persevero correctamente haciendo la voluntad de Dios? Do the will of God. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer conmigo? Dice: no perdáis pues vuestra confianza. No pierdas tu confianza. Toca al vecino y dile: no pierdas la confianza. Porque si mantienes la confianza, vas a tener grande galardón. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder? Persevera en hacer la voluntad de Dios. Persevera en hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Señor, pero ya lo hice y no creo que está funcionando. Sigue haciéndolo. Es como cuando estás en el carro y vas a una dirección que no conoces y estás buscando en el GPS y el GPS te dice, no te dice nada. Tú dices: pero no me estás diciendo nada. No, sigue donde vas. Sigue en la misma vía en que estás. Si Dios no te ha dicho que hagas algo diferente, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Pero ya lo hice, sigue haciéndolo. Ya le di una vuelta, dale otra. Ya le di 5, dale 6. Ya le di 6, dale 7.
Ya le di 7. Bueno, otras 7. ¿Alguien está aquí todavía? Pastor, ¿y eso qué va a hacer? Va a crear en ti perseverancia. Y cuando tu nivel de perseverancia llegue a donde tiene que estar, entonces Dios va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Vamos bien? Are we here? Léalo conmigo una vez más. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la ¿qué? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37. Porque, diga conmigo, porque aún un ¿qué? Diga, vamos, profetícelo conmigo. Aún un ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Tú no sabes lo cerca que estás a ver esas murallas caer. Tú no te imaginas lo cerca que estás. Estás a pasos de ver la muralla caer en tu vida. Solo persevera un poquito más. La perseverancia comienza cuando todo dentro de ti se quiere rendir. Ahí comienza la perseverancia. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La última, last one. ¿Está listo para la última? Aquí va. Persevera en tu oración. Persevere in prayer. Si Dios te ha dado una promesa, Dios quiere que sigas orando por esa promesa. Pastor, pero Dios no se va a cansar de oír el mismo cirilí, decía mi abuela. El mismo cirilí, 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 cirilí. Él no se cansa. Él te pide que lo hagas. Él quiere. Y vamos a comenzar una serie en un par de semanas titulada Las Cortes Celestiales. Porque usted va a aprender, you're going to learn, que hay casos que hay que traer continuamente delante del Señor. Vamos a cerrar aquí, Lucas capítulo 18, versículo 1. Luke 18, verse 1. Y aquí terminamos. ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios? ¿Alguien necesitaba oír esto hoy? Esta es gasolina para tu perseverancia. Esto es gasolina para que le des otra vuelta, otras 5 vueltas más a Jericó. ¿Alguien dice amén? Lucas capítulo 18. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? How about we stand to our feet? Vamos a ponernos de pie. ¿Está listo para cerrarlo? No se pierda lo que Dios te está por decirte ahora. Lucas capítulo 18, versículo 1. Luke chapter 18, verse 1. Sígueme en la escritura. ¿Está listo? ¿Está listo? Tenemos que perseverar en la ¿qué? Ayúdeme, hay que perseverar en la oración. En prayer. Lucas 18:1, ¿qué dice? También Jesús les refirió, vamos a leerlo de nuevo. También les refirió Jesús una ¿qué? Parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? ¿Orar cuándo? ¿Sin qué? ¿Y no qué? No desmayar es no rendirse. No desmayar es perseverar. Sigue orando. Una parábola acerca de la necesidad. Diga conmigo, es necesario. Vamos, New Season, dilo fuerte. Es necesario orar siempre y no desmayar. Si tienes una promesa de Dios, es necesario que tú la lleves continuamente delante de la presencia de Dios y no desmayes en lo que Dios te ha prometido. Ahora, hay una parte del texto, there's a part of the text. Dame el versículo 5 y vamos a leer del 5 al 8 y aquí termino. Y te voy a dar la última parte de esto. Jesús cuenta la parábola de una viuda
que tenía un enemigo que le quería quitar todo. Y ella iba continuamente delante del juez, de día y de noche, perseverando, pidiéndole que se hiciera justicia. Cristo dice esto, Christ says this, Lucas 18:5. Sin embargo, porque esta viuda me es, ¿qué cosa? ¿Y por qué me es molesta? Porque no se rinde. ¿Por qué me es molesta? Porque no se cansa. Porque ya me ha dado 10 vueltas y me va a dar otras 10 más si yo no le contesto. Y el juez dice: porque esta viuda me es molesta, le haré, ¿qué cosa? Justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien va a perseverar? Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez. Este no es Dios, este es un juez injusto. Oigan lo que dijo el juez injusto. Si un hombre injusto, por la perseverancia de una mujer, decidió hacerle justicia, ¿cuánto más el Dios justo del universo? Léalo conmigo, versículo 7, verse 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a sus hijos, a la gente en New Season que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto. Versículo 8. Os digo que pronto, léalo conmigo, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dame el versículo 7, verse 7. Versículo 7. Quédese conmigo, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Y hace una pregunta: ¿se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto. Aguante. ¿Se tardará? Pronto. ¿Se tardará? Pronto. Yo tengo que cerrar este mensaje diciéndote esto. Escúchalo de parte del Señor. ¿Por qué tienes que perseverar? Aprendí que Dios solo tiene 2 velocidades. Los carros tienen 6 velocidades. Las máquinas tienen velocidades de diferentes clases. Los camiones tienen 18 cambios. Dios solo tiene 2. God is 2. Despacio. Que tú dices se está tardando demasiado. Pero después, cuando Dios cambia de velocidad, Él pasa de demorado a de repente. Cada vez que usted lea en la Biblia de repente, quiere decir que Dios cambió la velocidad. Pero de repente nunca llega al menos que no hayas perseverado. Aunque se tardare, te digo, pronto les hará justicia. Le voy a decir algo a alguien en esta mañana. Cierra tus ojos y recibe esta palabra. Deja que entre en tu corazón. Escúchame lo que te voy a decir. Lento, demorado. Y ahí está la perseverancia. Y Cristo dice: aunque se tardare,
pronto les hará justicia. Y yo quiero decirte que cuando venga el de repente de Dios, no estarás listo para recibir todo lo que Dios está dispuesto a derramar sobre tu vida. Vendrá más rápido de lo que tú estás preparado para aguantar y para recibir. It will come quicker. Así son los de repente de Dios. That's how God's suddenlies come. Vendrá de repente. De repente tendrás tu casa. De repente estarás casado. De repente tendrás tus hijos. De repente verás la iglesia como nunca la habías visto antes. De repente, suddenly. Y alguien en esta iglesia está por entrar en la próxima velocidad de Dios en su vida. Si tú lo crees, grita un fuerte aleluya. Vamos, grita aleluya. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Come on.